Listo. Bueno, tu nombre, por favor. Raúl de la Rosa, soy promotor cultural, que abarca muchas cosas ser promotor cultural. Organizador de festivales, con programas de radio, de televisión, etcétera. Y bueno, en esta historia, pues tú eres prácticamente el protagonista porque fuiste una parte muy creativa que cuando hubo oportunidad, lo que te permitió tu imaginación y todas las posibilidades de actuar en el momento en el que lo tenías que hacer, y queríamos que nos contaras un poco de esa historia. Estamos, nos trajo como muestra una carpeta en la que, pues, para comenzar, hay un cartel del primer Festival Internacional de Jazz, y me gustaría que nos contaras un poco sobre esto. Bueno, mira, el hecho de poner primer festival, de lo que fuera, tenía un claro propósito de que hubiera un segundo, un tercer, etcétera. Siempre se hacen los festivales con esa idea de que permanezcan el mayor tiempo posible, crecerlos, mejorarlos, etcétera. Empieza a haber este primer festival, segundo festival, tercer festival, empiezan a generarse oportunidades para reencontrarse, porque en México es la historia del macho mexicano, la historia del jazz, ¿no? Ser el primero y ser el último. Esa es la idea. Entonces, aquí se trata de, no, basta. ¿Por qué? Porque hay un cambio político probablemente de entender, por la documentación que empieza a existir también, que el funcionario ya no la tiene tan fácil en su ignorancia, el funcionario cultural, de decirle a alguien que quiere tocar: pero es maestro, si el jazz en México no existe. El jazz en México es cuando vienen los grandes maestros de Estados Unidos a tocar en Bellas Artes o en la Sala Nesa o en el Auditorio Nacional, y los otros son grupos de relleno. Previamente habíamos realizado el primer festival de blues en México, y tal cual era muy claro para nosotros llamarle primer festival de blues, pues porque con la participación, de estas leyendas que todavía en esa época, en el 78, estaban vivas, pues había que traerlas a México. Me acuerdo que en los 80s salía una cantidad de festivales y todos eran el primero. Y de ahí no pasaba ni uno. Entonces, yo creo que por eso la idea de que ahorita comentabas, que me llamó la atención, porque no prospera el jazz en México, es por eso, porque hay unas rupturas, ¿no? Pues salen otros festivales y es primero, es como si no hubiera pasado nada antes, ¿no? En el momento en que yo entré a trabajar a la Escuela Superior de Música, seguí tocando en los festivales de jazz. Los festivales de jazz, al final, también es un festival que no ha dejado de existir. Son festivales que de alguna manera pues han sido permanentes ahí en la escuela, porque pues no los pueden quitar. Ahorita te quiero enseñar alguno de el póster del primer festival. Uh-huh. Y yo llegué a hacer 2 festivales por año. Por ejemplo, este año se va a hacer el número 50. Me están invitando a que yo lo abra con el cuarteto. Voy a ver si puedo abrirlo o puedo cerrarlo, o ya lo aplasto definitivamente. Eran tiempos en los 70s tardíos, toda la década de los 80 y un poquito empezando los 90, en que yo estuve activo como promotor de conciertos, que pues eran las mismas condiciones que hoy, Alberto, no ha cambiado gran cosa. Me acuerdo cuando hicimos el Festival Nacional de Jazz en la UNAM, yo llegaba con una playera y una camisola de cuadros encima, y él siempre impecable de traje, ¿no? Ajá. Y yo lo presentaba a él y él ya salía como conductor del festival. Pero primero salía yo. Ajá. A presentarlo. Tú salías en camiseta, y sí, ¿cómo sí, ibas? Sí, tal cual. Y por eso dice que soy un bicho raro.
Entre el blues y el jazz, bueno, pues hay un vaso comunicante muy, muy importante y tuvimos la oportunidad, los que trabajamos en promoción cultural en el CREAIN, Gastón Martínez Matiella, Marta Desea, yo principalmente, de proponer. ¿Y qué crees? Nos aceptaban las propuestas, era así como, wow. Es el niño pobre que lo dejas entrar a la juguetería y te dicen, escoge lo que quieras, te volvías loco. Ahora bien, ¿con qué criterio se seleccionaba, se hacía la cartelera, la papeleta de cada festival? Sentido común tiene que haberlo. El gusto personal acotado, pero tiene que haberlo. Hay revistas, por ejemplo, en lo de jazz que estamos hablando ahorita, que el Blue Note y revistas muy importantes donde venía crítica de jazz, los buscabas y buscas en la página donde venían clasificados con estrellitas, 1, 2, 3, 4, 5 estrellitas, y esos eran los primeros que tú escogías en la esperanza de poderlos traer. Ese es uno. Después vienen tus amigos que conocen de jazz, que saben mucho de jazz, y tú les preguntas cuál sería la opinión o a quién a ti te gustaría que viniera. Obviamente decían, Archie Shepp o lo que... Entonces lo apuntan. Y tercero, lo que a mí me podía gustar. Todo eso entraba como en 3 planos. ¿Cuáles son estos planos? Así como en el primer Festival Internacional de Jazz vino por primera vez a México Irakere, pues yo no conocía a Irakere. En estas revistas venía un grupo cubano con 5 estrellas. Digo, ¿y esto? Empecé a investigar, compré el disco, lo oigo, bueno, me quedé sorprendido. Yo no sabía que había un trabuco de ese tamaño con los mejores músicos. Yo creo que es el mejor grupo musical que jamás se haya formado en Cuba, respetando a todos los grandes de la trova y de la vieja trova cubana y del jazz y de los Machitos y Arsenio Lupín, y todos ellos eran leyendas. Pero de los contemporáneos estaba muy de moda la nueva trova cubana, y un poquito a los viejos se les hizo a un lado, o no les daban mucha importancia, no sé cómo decirlo, pero Irakere fue una selección de músicos extraordinaria, un trabuco, literalmente. Trataba de encontrar otras maneras de conducirse en este ambiente. Y encontró una en que fue no solamente el mejor, sino el promotor histórico de México. Porque no ha habido un solo festival, ningún intento de nadie que yo conozca, que se parezca ni un poco al Festival de Jazz de la Riviera Maya. Y todo obra de Fernando Toussaint. Esa es la magia de Fernando Toussaint al haber hecho ese festival, porque el lograr conjuntar a músicos de jazz mexicanos con las verdaderas grandes estrellas del jazz mundial, no es un festival, el Festival de Jazz de la Riviera Maya no es un festival que se anuncie con banderas, de diferentes países. Sí. Es un festival en donde hay nombres, A ese festival, llegó Coltrane, llegó Shorter, llegó Corea, llegó Pat Martino, llegó George Benson, llegó Stanley Clarke, llegó Pat Metheny, wow, y que todos esos músicos hayan tocado al lado de estos músicos mexicanos, Yo creo que esa proyección que Fernando logró fue maravillosa, porque todos esos músicos pertenecen a una escena. O sea, toda esa gente viene de regreso. Claro. ¿Cómo qué músicos mexicanos tocaban ahí? Pues prácticamente el que me digas, porque pues prácticamente fueron 20 ediciones del festival, El que me digas. Héctor Infanzón, Chris Lobo, los proyectos estos de Palmera, Iraida Noriega, las cantantes, Magos Herrera, las gemelas Bullán, la propia Dana Garay, Elizabeth Mesa, por ejemplo. O sea, creo que este festival verdaderamente fogueó
o sea, tuvo mucho que ver. O sea, no todo sucedió exclusivamente en Playa del Carmen. O sea, esto tuvo una repercusión a nivel escena. Me acuerdo los primeros festivales en los que participé, Jazz Book, Exacto, ¿no? sí. Jazz Book realizado por el comité en conjunción con diferentes instituciones culturales. Sí, el Jazz exactamente. Book de piano solo, ¿te acuerdas? Ese piano solo yo creo que fue realmente un momento bastante especial como para matizar lo que se venía dando en la escena, ¿no? Que iba justamente como creciendo, como que ya apareciendo, figurando en la sociedad mexicana, o por lo menos en la sociedad de la Ciudad de México, ¿no? Y fue un festival que fue con puros pianistas, que de hecho nada más escogemos a 6 pianistas porque son 6 fechas, punto. Y luego la prensa lo puso como los 6 mejores, que eso levantó un poco de ámpula porque entonces decían, bueno, yo que soy pianista, ¿por qué no estoy ahí, no? Así es, pero recuerdo con mucho cariño haber compartido cartelera en ese festival con el maestro Enrique Neri, por ejemplo, que en paz descanse, ¿no? El maestro Héctor Infanzón, ¿no? También, Nico Santella. Cuando fuimos a la Will Alexander en Nueva York, que era una agencia bestial, tú veías el libro que tenían de los artistas, del Booking Agents, era impresionante. ¿Cómo es posible que hasta la orquesta de Duke Ellington? ¿Quién quieres? Todos los tenían, o la mayoría los tenían ellos, y entre ellos con Carl Schoen, que era el director, me sugirió a Buddy DeFranco. Yo lo había escuchado, pero, en fin, extraordinario clarinetista, vino como solista, y había que meter, ese era Iraquere, la siguiente etapa era Buddy DeFranco, pero había que también meter todas estas leyendas que mucha gente se había quedado en el jazz de Nueva Orleans. Nadie te lo podía definir, pero era una gama muy amplia de músicos de Nueva Orleans. Algunos quizás se quedaron en el pa. Ese era el jazz de Nueva Orleans. Bueno. Y entonces en esos festivales llegué a meter 60 grupos por una semana. Es fácil decirlo así, pero el trabajo es muy duro. Una semana antes suspendíamos las clases para las prácticas de los ensambles que iban a tocar, y muchos grupos que iban a participar en el festival me pedían el espacio para ensayar. Y los alumnos me decían, no, maestro, ¿a poco me puso después del trío de Agustín Bernal? No, maestro, ¿cómo cree? No, pues sí, pues ponte a estudiar. Claro. Buscando esto, encontramos nada menos, lo voy a leer porque está larguísimo, New Orleans Heritage Hall Jazz Band. Phew. Y venía un pianista muy importante, Wynton Marsalis, era el pianista, padre de todo este clan de los Marsalis. ¿Qué quiero decir? Los músicos que venían en esta Heritage Hall Jazz Band eran pues los mejores de ese género. También fuimos allá con Carl Schoen, pudo conseguirlos, y al mismo tiempo un trío que fuera así, un poquito a la vanguardia, que estuviera haciendo algo distinto a lo que se estaba haciendo en ese momento. ¿A qué me refiero? Cuando vimos que Ron Carter podía venir, bueno, ni lo pensamos, que venga Ron Carter. ¿Qué quiere decir? Había de chile, dulce, manteca y algo de mole por ahí, que hubiera una cartelera muy amplia, casi para todos los gustos. Yo no sé si los festivales deben hacerse así o no, a mí no me importaba. El chiste es que quería que a estos festivales, como los de blues, como los jazz, fueran el mayor número de personas y que conocieran la muestra, lo que le estamos enseñando o contratando. 1 de junio de 1983 es este primer festival, ¿no? Y así han seguido, son 50 festivales. 50 festivales.
son como 41 años, que luego siempre todo el mundo huye por el 41, pero es un número igual que el 13, ¿no? Sí, el surgimiento de un festival de jazz alternativo también fue muy bueno, ¿no? Antes de que surgiera cualquier otro festival de jazz alternativo, pues sí, o sea, hay que decir que el convite ya estaba ahí con el Ars Futura, ¿no? Sí. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a lo que te puedan presentar como novedoso hoy en día, ¿no? Creo que se podría considerar este festival Ars Futura como un pionero de la proyección del jazz alternativo, ¿no? Sí. Truffaut, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Por mencionar uno solo, ¿no? Entonces yo encontré una escena muy activa, sí. Tanto en el aspecto local, en la escena de los clubes y en la escena de los festivales. En aquel entonces, que era lo que te platicaba también, querido Beto, en aquel entonces yo creo que había todavía más festivales de los que hay ahora, ¿no? Pero bueno, podremos platicar de eso después, ¿no? Pero me acuerdo que había festivales en cada estado, que hubo una efervescencia, sin duda. Hubo una efervescencia y habría que determinar de cuándo a cuándo, si continuamos en esa efervescencia, ¿no? Pero por lo menos cuando yo ingresé a la escena, sí yo sentí esa efervescencia que hasta en algún momento me hizo dejar las clases totalmente y apostarle al 100% al jazz. Ya estaba más o menos acostumbrado a hacer la radio, ya entendía lo que era producir, ya me sentía un comunicador. Y eso de alguna forma me obligaba a una mayor cercanía con los músicos. Entonces decidí que iba a hacer conciertos. Y recuerdo a Tina Galindo, que recientemente falleció en el 2023, como directora del Teatro de la Ciudad, a quien no conocía. Y otra vez el destino me persigue, ¿no? Pedí una cita con ella, me la dieron sin ningún problema. Y ahí estaba yo frente a ella y le dije, oye, Tina, quiero hacer conciertos de jazz, pero no tengo dinero. Y me dijo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo los vas a hacer? Pues no sé, debe haber alguna forma. Se quedó pensando y aflojó su rostro como diciendo, inocente, ¿no? Y me dijo, sí hay una forma. Te propongo que tú programes los conciertos y que le digas a los músicos que no les vas a pagar hasta en tanto no hagamos el corte de taquilla. De tal manera que todo lo que salga de taquilla después de la promoción y después de algunos gastos muy pequeños del teatro, todo es tuyo y tú le pagas a los músicos. Así le hice. Entonces hice, pues no te puedo decir con precisión cuántos, pero por lo menos sí un centenar de conciertos. No todos en el Teatro de la Ciudad, muchos en el Teatro de la Ciudad, pero en muy distintos lugares de la ciudad y a veces del país. Entonces, creo que ahí se afinó mi vocación por la música, que no solamente por el jazz. Muchas veces tú me dices, no, es que tú el jazz y el jazz. Y yo digo, no, yo no, el jazz no. Para mí la música va por encima de cualquier género. Ahorita que estabas hablando del Festival Internacional, ibas a la parte de los artistas mexicanos. Uh-huh. Bueno, para los artistas mexicanos tenía que haber como un criterio muy amplio en cuanto a que podrían participar de diversas corrientes y edades, digamos así. En México era importante, porque ya había músicos de cierta edad en ese momento, que tenían un prestigio, pero también había muchos que en esa década precisamente estaban teniendo presencia. Tan es así que la Universidad Nacional Autónoma de México organizó un concurso de jazz
y decidimos, por la parte más sana y quizá inteligente, no comprometernos mucho en el propio criterio, sino que íbamos a seleccionar los 3 mejores grupos que hubieran ganado este concurso. Entonces, digamos que era fácil. Los 3 mejores entran acá. No fue selección fueron los jueces que seleccionaron a este festival, los que los escogieron. Nosotros tomamos esos y los metemos dentro de nuestro festival. Lo cual fue bueno porque muchos de los jóvenes no conocían a estos grupos. Ahorita estoy viendo aquí que dice Calatayud 6, México. Calatayud junto con Freddy Marichal, el 3.1416, uno de los primeros grupos de jazz más o menos establecidos, muchos que venían de Jalapa y que tenían una actividad regular. Luego hay otra cosa interesante que fue también, digamos, trabajó a contramano, que hubiera sido algo muy, muy relevante si hubiera habido otro manejo de la situación, que fue en los años 80 el Concurso Nacional de Jazz. El Concurso Nacional de Jazz fue muy fallido por su resultante, no porque no se lo merecieran los ganadores, el grupo ganador, ¿no? Que no mereciera ganar, pero sí hubiera sido muy importante pensar en que todos los jóvenes que habían participado ahí hubieran tenido un mejor reconocimiento. Todo concurso es muchas veces demasiado desequilibrado y muchas veces injusto. Pero ese concurso que ya no tuvo una segunda y una tercera oportunidad de ser, fue entonces un asunto muy fallido. Bueno, y vamos a darle aquí la vuelta para ver el auditorio. Angélica Morales, que es una gran pianista mexicana que vivió en el extranjero, pero los alumnos le decían la Angélica María, ¿no? ¿A poco no? ¿En dónde vas a tocar? Decían la Angélica María. Ahora está cerrado. Está cerrado. Ya tiene llave. Pero bueno. Y tienen aquí un piano Steinway, Deben de tener 2 pianos, siempre hay 2 pianos de gran concierto. Ajá. Sí. Aquí es parte del festival también. Aquí es donde hacíamos los festivales. Aquí. Vamos a empezar a grabar al mismo tiempo que ellos empiezan a tocar. Edgardo Aguilar, festivales. Mi nombre es Edgardo Aguilar, soy codueño del Convite,
programo música en el Convite también, llevo la programación de jazz y también he estado a cargo de varios festivales, entre los cuales se encuentra Jazz Book, Jazz Gourmet, Arts Futura, Día Internacional del Jazz y el Festival del Centro Histórico Noche de Primavera. Es igual que cuando alguien te invita a un festival de jazz. Como no voy a mencionar el nombre, pero dice, oye, quiero hacer un festival de jazz, pero no tengo lana. Y no lo hagas. Quieren que vayan a tocar gratis, ¿no? No lo hagas. Yo cuando no tengo lana, yo quiero ir al cine, pero cuando no tengo lana no voy. Bueno, yo no puedo pensar en alguien tan diferente a mí como Antonio Malacara. Es antípodas completamente. Pero su trabajo, su dedicación, su enorme vocación por lo que hace, me permiten ser su amigo y ser un gran admirador de lo que ha logrado. Es una buena persona, pero, digamos, en términos sociales, muy, muy diferente a mí. Y sin embargo, caray, a mí me hubiera gustado hacer en mi vida, ya no digas la mitad, una fracción mínima de lo que ha logrado Antonio, a quien, te digo, admiro profundamente. Sí, Germán y yo no podemos ser más disímbolos, no podemos ser más distintos y hemos hecho buena amistad. Él es un verdadero sibarita, en serio, es un verdadero sibarita. Un día platicando, en algún festival nos quedamos platicando hasta anoche. Y que me pregunta, ¿cuál es tu comida favorita, Antonio? Y le dije, las tortas de tamal. Y me dice, no, estoy hablando en serio. Yo también, güey. ¿Sí? Bueno, mira, aquí hay un anverso de la moneda, ¿no? Luz y sombra. Uno podría pensar que la Ciudad de México, en cierta forma lo es una de las grandes capitales de Latinoamérica para festivales, del género que quieras. Y tenemos uno de los grandes escenarios naturales, que es el Zócalo, la Plaza de la Constitución, un lugar donde puedes meter 80 o 100 mil personas, llenar aquel lugar y hablar de un gran éxito. Bien, estos artistas eran organizados por iniciativa privada. Aparecía el gobierno de la Ciudad de México, o la jefatura de la Ciudad de México, que de alguna manera les pagaba cantidades exorbitantes a estos grupos por presentarse ahí. Hay que decirlo. Cuando la promoción cultural, estoy hablando de la Ciudad de México, requería de tanto, pues esta empresa traía a estos grandes artistas, después te enteraba los 10, 15, 18 millones que se le pagaba a un artista o un grupo. Pues yo creo que la entrada grande para mí, o sea el Festival de Jazz y Blues de la Ciudad de México de 1992 me hizo crearme una conciencia de lo que era esto, ¿no? O sea, un escenario en donde en la misma noche tienes a George Benson, tienes a Ray Charles, tienes a B.B. King, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Creo que eso a mí fue una gran motivación y bueno, en los inicios de mi carrera, haber podido estar al pie del escenario del quinteto de Miles Davis, creo que era algo difícil de imaginar, ¿no? O sea, tener en un escenario enfrente a Ron Carter, con Herbie Hancock, con Wayne Shorter, con Wallace Ron y Tony Williams, ¿no? Que llegó a México, ¿no? ¿Con el Cameron Monroe? No, creo que pienso que el caso es que buena pregunta. No hubo músicos mexicanos en esas dos ediciones. No, pero más allá de... No creo que haya habido necesidad de llevarlos, porque no era el carácter de la programación. O sea,
En esta ocasión fue importante que el criterio con que querían ellos hacer un festival de la primavera, pero que fuera en el centro histórico únicamente o principalmente, decidieron que eso debía ser una curaduría colectiva, en la cual con Edgardo Aguilar, un servidor y otras 2 personas participaron en esta curaduría, lo cual era una forma, creo que puede ser inteligente. ¿En qué sentido? Si las cosas no se hubieran salido tan bien, pues no es culpa de estos fueron los que lo hicieron, ¿no? Pero si las cosas salen bien, ya sabes que siempre hay muchos padrinos, ¿no? Aquí trabajamos 4 personas principalmente, que, como Edgardo, que se ha dedicado, pues no sé, los últimos 20, 30 años, a organizar también otros festivales. Participamos también con él en el Art Futura, que fue algo muy importante, y el Jazz Book, que también él ha participado. Con esto quiere decir que este mundo de artistas y de grupos de México en este género los conoce bastante bien. Había otros 2 y 3 elementos en los cuales pues yo entraba con mi visión de lo que yo conocía, y logramos hacer en poco tiempo una cartelera impresionante, como de 80 y tantos grupos, imagínate. Si alguien me pregunta cuál es el mejor festival en el que he participado, yo diría que ese, porque entre varios lo organizamos con este criterio. Otra vuelta, la promoción cultural era importantísimo, porque todos y cada uno de los que aportamos o participamos, además era por consenso, ¿no? Era lo mejor. Pero podíamos haber sacado otros 10 bloques de los mejor. Entonces a mí se me ocurrió hacer el festival y se me ocurrió, bueno, ya estoy fabricando zapatos, y ahora ¿cómo le hago para venderlos? Bueno, por decir una cosa con el respeto que merecen mis estudiantes, que les digo, bueno, pues ya estoy formando esto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poderlos, pues, meterlos en la escena del jazz? Entonces a mí se me ocurrió abrir con un grupo de la escuela, un grupo invitado, un grupo de la escuela, un grupo invitado. Así lo organicé los festivales de jazz. Y entonces ahí sucedió que llegaron, por ejemplo, la banda, todo el mundo lo conocemos como la banda de Xochimilco, la Big Band de México. Ajá. Llegaron ellos y conocieron a las gemelas, a Ingrid y a Benny Boyan, la conocieron ahí. Y ahí, en una ocasión, tocando, se conocieron unos a otros. No me quiero saltar nombres, porque se conocieron a Israel Kupich, conoció lo conocieron a él, porque era alumno de la escuela, y así se fueron intercalando. Y entonces, de repente, logré eso, que mis alumnos pudieran venderse, pudieran estar con otras agrupaciones. Pues bueno, había foros, ¿no? Como los foros universitarios, estos eran importantes. Ajá. Ya no son tan importantes. Pues creo que ya no hay esta actividad, ¿no? Ahora como que, no sé. Sí, porque la UAM era uno de los lugares donde había muchas... Sí, pues Bellas Artes, por ejemplo, ya no tiene sus ciclos, que esos son importantes, sus ciclos de jazz que son en varios foros de Lima, ¿no? Pero son una vez al año, ¿no? Eurojazz yo creo que pues ha sido un punto importante de encuentro de buenos músicos, de malos músicos y de músicos regulares, porque no todo lo que brilla en Europa es oro en México, ¿no? Sí. En 30 años de historia, que se cumplen este año, pues prácticamente sería uno de los festivales más importantes, no solo de la ciudad, sino del país. Es correcto, sí, yo creo que el festival Eurojazz es muy consolidado ya en el Centro Nacional de las Artes en estos 30 años, pues prácticamente se generó 3 años después, cobró vida 3 años después de iniciar el Centro Nacional de las Artes. Y pues bueno, pues se ha consolidado, se ha mantenido, ha crecido el público. Siempre es bien importante
tener esa comunicación con nuestros públicos y saber que le están pasando muy bien, que disfrutan mucho del espacio, del lugar, de la música, del ambiente, que es un ambiente muy cuidado, muy familiar, que van niños desde de verdad chiquitines a jugar en los jardines, hasta adultos mayores, hacen su picnic. Entonces es un ambiente muy familiar, muy cordial, que realmente lo disfrutan muchísimo. Se colocan 2 pantallas para que también la gente pueda visualizarlos desde la parte de atrás de las áreas verdes, porque pues generalmente se llena mucho en la parte donde está el escenario. Entonces se buscan también estas estrategias para que desde cualquier lugar, desde que estés viendo el festival, pues lo puedas disfrutar de manera muy agradable, ¿no? Y también pues las transmisiones, es algo que es muy importante, se transmite a través de las redes del CENAR y posteriormente en Canal 22. Y bueno, pues también es muy importante para dejar un contenido jazzístico y tener un historial de todo lo que se ha presentado en estos 27 años. ¿Hay algún otro referente de un festival parecido en el mundo? Seguramente debe de haberlo, yo creo que sí hay bastantes, el de Montreal, por ejemplo. Pero en colaboración con una alianza económica como la Comunidad Europea. No creo que exista. Todos han sido de corte gratuito al público en general. Todos han sido pues financiados prácticamente por el convite y por las buenas voluntades de los amigos productores, de los amigos músicos, de los amigos difusores, ¿no? Entonces hemos hecho como algo en conjunto para la gente. También hay que leerlo desde el momento, desde el contexto en el que vivíamos. Cuando arrancamos con estos proyectos, pues la cultura en realidad nunca ha tenido como un acceso fácil a la gente, ¿no? Entonces empezamos por eso a plantear lo que fuera de corte gratuito al público para que toda la gente pudiera ir, ¿no? Y también en espacios públicos diferentes a las salas, porque ahí es donde se generan realmente nuevos públicos. Si tú pones una sala de conciertos, ya sabes que es una sala de conciertos, y la gente muchas veces, aunque sea gratis, no va porque no tiene el tiempo de desviarse. Si lo haces en una plaza pública, es más fácil que si transitan por ahí se detengan y empieces a remover conciencias, ¿no? Empieces a llevar a otro lado a la gente. Si te lo platico no me lo crees. A ver, cuando el festival primero de blues en la sala Sobrecoyo, no había las redes sociales ni teníamos un presupuesto para meter spots de televisión. ¿Dónde? ¿Cuándo? Olvídate. Recuerdo que mis hijas mayores empezamos de Insurgentes, de la altura del viaducto hacia abajo. Era una época donde en Insurgentes la gente se estacionaba en la calle. Con nuestros volantes íbamos y se peleaban mis hijas por poner el volante en el parabrisas de carteles, y había, Fonapaz tenía unos carteles a nivel de tierra donde pintaban ahí qué iba a haber, ¿no? Para el primer festival de blues pedí y propuse a Radio Educación, que era la única estación que podía hacerlo por su perfil y que podía transmitir blues. ¿Quién en México transmitía blues? Cero. Bien. Entonces fui con Miguel Ángel Granado Chapa. ¿Ves? O sea, debe haber siempre una correspondencia. Pero es de forma personal siempre. En México es... ¿De qué otra manera? ¿A mí quién me conocía? ¿O qué puesto yo tenía? Nada. ¿Tú llegaste a alguno de los festivales de jazz que organizó Raúl La Rosa? Fíjate que no, en los de blues sí. Hasta estuve ya después a Toro Pasado, pero no, fíjate que los de jazz no. No me invitó, ya ves cómo es Raúl. Como ustedes, ¿no? Si no es por tu mamá, no me aceptan en el convite. ¿De blues? ¿A cuáles fuiste? Bueno, a los primeros me tocó ver a Muddy Waters, a Lightning Hopkins, a Willie Dixon. Para mí Lightning Hopkins, que es uno de mis preferidos. Muddy Waters, obviamente. Willie Dixon no me cae muy bien, que digamos, pero sí es
obviamente un gran bluesista. Llegaba con el maestro, hay esto y esto, quiero proponer un programa de 3 meses sobre blues en reeducación previo al primer festival. Le propuse, le dijo, me pareció, a la semana siguiente estaba yo en cabina transmitiendo el primer programa. Reeducación fue la primera estación que le dedica un espacio, al principio eran 2 veces a la semana, de blues al aire. Y así empezamos a hacer difusión sobre el blues. A la mitad era muy difícil porque toda la información que teníamos, que era casi inexistente, se acababa y había que buscar. Y buscabas en los discos y a veces encontrabas alguna información en los discos que era muy escasa. Otros no traían nada. Me voy a la biblioteca Benjamin Franklin y busco. Ahí no. Aquí voy a encontrar así todo un estante de la música negra, del blues. Un libro que en la parte de adentro decía blues y era un párrafo, música, y ya, eso es todo, no hay más, no hay más. Ay, ya. Tuve suerte de que en una librería enfrente del Seguro en Reforma, una casa de música, vendían partituras y vi un libro que se llamaba La historia del blues de Paul Oliver, un gran musicólogo inglés que había escrito, la Biblia. Cuando lo compras tú dices, ¡fiu! Al menos ya tengo alguna idea al respecto. El Jazz Book fue un festival en el cual empezamos a involucrarnos con la literatura y la música. Y este fue planteado dentro de la FIL Zócalo, de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, en noviembre de 2010. Entonces ahí fue realmente cuando comenzamos, ¿no? Porque lo de Jazz Gourmet, que fue Teatro de la Ciudad, fue en marzo del siguiente año, ¿no? Eso pues nos empezó a llevar por la inercia de darle continuidad, de ir uno tras otro. El Jazz Book se estuvo replicando una vez al año, cobijados dentro de la Feria Internacional del Libro. Saltamos al Palacio del Arzobispado. De ahí ya empezamos también a plantear el Día Internacional del Jazz en el Parque Hundido. O sea, con el Jazz Book, o sea, esta idea de, pues sí, en el espacio público, en presentar estos proyectos y que además, recuerdo que eran proyectos específicos, ¿no? O sea, de música original, proyectos, o sea, que se notaba que había una curaduría, ¿no? Una intención en la programación. Uh-huh. Eso, o sea, yo creo que esos proyectos que surgen de aquí, de todo lo que, o sea, porque al final estos lugares, pues uno está viendo música todo el tiempo, ¿no? Y eso te va dando muchas ideas para hacer después. Y esas, yo creo que esas son para mí muy, pues muy importantes, muy enriquecedoras, porque salen de la comunidad, es decir, salen de la Portales casi para el mundo, ¿no? O sea, salen a otras zonas, conectan con otra gente, ¿no? Y eso también es la idea, o sea, que estos lugares son para generar comunidad también fuera de tu propia comunidad, ¿no? Hicimos una temporada inspirada en otra cosa que hacen Ingrid y Jenny, que es el semillero de ellas. Uh-huh. Lo hicimos en Semillero Horizonte, una temporada aquí en la Cineteca Nacional, donde solo programamos mujeres que estaban arrancando carrera, ¿no? Ya después lo abrimos a músicos noveles, ¿no? Están estrenando sus discos, sus materiales, acaban de salir de la escuela y bueno, pues, ¿no? Uh-huh. Pero entonces sí, en ese sentido creo que esa es la diferencia, que haya una mujer en una gerencia. En el caso de un festival que existió como el Jazz Mex, ¿por qué no hubo continuidad? ¿Tienes alguna, no sé si estaba ya o no, pero... Conocí el festival, sí conocí el festival. Jazz Mex tenía mucha, estaba teniendo mucha importancia también a nivel nacional y era el apoyo de esas nuevas bandas que se estaban generando y era una plataforma muy importante para ellos para estar presentes. Desconozco por qué se haya dejado de hacer, pero pues bueno, creo que en la administración lo tienen presente y en algún momento creo que puedan volverlo a retomarlo y no perder ese espacio que también es muy importante. Y sobre todo, que bueno, en Eurojazz siempre se presenta también en nuestro país, ¿no? Está México con un espacio
para dar su concierto y se han presentado importantes músicos jazzísticos de nuestro país. Entonces, ahí también está representado nuestro país. Digo, ese ciclo, por ejemplo, de los semilleros, sí llegaron músicos así a decirme, es que yo también quiero tocar ahí, ¿por qué nosotros no nos invitas? Y es así, pues porque ahora nos toca impulsar a estas chicas que están empezando y que necesitamos abrirles un espacio, pero yo también quiero, ya habrá espacio para todos, ¿no? Sí. Pero ahorita es este momento, ¿no? Y denos chance. No, bravo, bravo. Por ejemplo, en un Ars Futura invité a Horacio Franco en un set, en un primer set, en un segundo set, a David Contra. Y el tercer set era que interactuaron los dos sin haberse puesto de acuerdo antes para ver qué sucedía, sino más bien al escucharse a ver qué generaban en conjunto en el tercer set. Entonces eran fechas únicas y exclusivas, ¿no? Hablas de Daniel Slotnick, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otros músicos como Hernán Hedge, Nico Santella, Gabriel Puentes, otros músicos que vienen de otros países donde su influencia de alguna forma ayuda a que esto se revolucione, ¿no? Sí, yo creo, por ejemplo, yo creo que tampoco se podría entender el jazz contemporáneo en México sin Hernán Hedge, porque él, además de ser un baterista, era un productor. O sea, producía muchos conciertos, era un promotor de conciertos. O sea, él hizo, por ejemplo, este primer festival, el Art Life en Coyoacán, que no sé si se acuerdan, pero también era raro de repente ver a los músicos organizando sus propios conciertos bien hechos, ¿no? O sea, como con una buena organización, como con un buen cartel, un buen flyer. O sea, creo que Hernán hizo muchísimo por abrir espacios en la Ciudad de México, ¿no? Pero yo creo que él sí hizo muchísimas cosas que si no las hubiera hecho nos hubiéramos tardado mucho en llegar allá. Yo todo lo que hacía, artes visuales, video, diseño, lo que hiciera, siempre giraba en torno a la música y a la cocina. Entonces, pues bueno, esto nos va llevando poco a poco a decir, ¿por qué no hacemos un festival, no? Y fue cuando nace el festival Jazz Gourmet, que fue en un aniversario del convite. ¿Qué año fue? Fue en 2011. Esto fue en el Teatro de la Ciudad. Entonces ya teníamos ya un buen rato de haber estado produciendo conciertos todas las semanas aquí en el convite. Y pues bueno, ese fue el 15º aniversario. Invitamos a varios amigos. En ese evento participó Iraida Noriega, Hernán Hedge, las hermanas Boyan, Nicolás Santella, Leica Mochan, varios amigos, ¿no? Alex Otaola, en fin, todos como colaborando en este gran evento que era el aniversario del convite. Y curiosamente este aniversario se postuló, digamos, para las lunas del Auditorio Nacional como mejor show de jazz y blues.
Gracias, corte. Corte. Eso fue hasta ahorita lo que nos tocó hacer, lo que fue, lo reciente y la diversión que nos metimos en el Ars Futura, en el Ángela Peralta. Sí. Ok, sí. Ese tema hay que tocarlo más adelante. Ok. Sí. ¿Ha habido invitaciones o ideas de trascender la frontera de la Ciudad de México con algún festival de estos? Sí, pero creo que nos hemos mantenido un poco al margen por la capacidad, sobre todo de tiempo. Nos han invitado a hacer en su momento el Festival de Cancún, a programar el Festival en Chihuahua, a hacer proyectos con Puerto Vallarta, con distintos lugares, pero no conozco cuál es la escena local de Cancún, ni cuál es la de Puerto Vallarta, ni cuál es la de Chihuahua, y entonces empezaríamos a exportar, digamos, proyectos hacia esas zonas. Y un poco lo que siempre hemos planteado es la migración de la gente, de los proyectos, de la cultura, de todo lo que nos rodea, que siempre hay una migración porque no se genera en el lugar de origen una base para que ahí mismo se explote, ¿no? Podemos decir que una de mis inquietudes siempre ha sido eso, ¿no? ¿Por qué el fútbol mexicano es tan malo? Primero porque les importa un rábano, segundo porque es negocio y quienes deben ser apoyados y cualquier gimnasta o futbolista en este país que ha destacado, agradécelo a la mamá. Este chavo que durante años lo estuvo llevando a los entrenamientos o al papá comprarle o ir hasta no sé dónde. ¿Cuántas veces hemos oído últimamente la cantidad de atletas que han ganado oro aquí y allá y más allá? ¿Y quién les ha apoyado? Tienen que andar haciendo rifas para poder viajar. En este país no presumimos de tanto. ¿Dónde está ese apoyo, carajo? ¿Dónde está la materia gris de un país generador de cultura como pocos? Está sentado México en Mesoamérica, una de las culturas originales que la humanidad dio. Ajá, ¿y quién lo sabe? ¿Y qué hacemos para eso? Nada. Así que no me domíngues.